Hola, mi nombre es Saraí Kawasaki. Soy una mujer quichua otavalo, abogada y hermana de Gina Betel Kawasaki Tambaco. En este mismo lugar, el día pasado, fue aprehendida a las 5 de la tarde de manera arbitraria e ilegal. Fue aprehendida por 3 policías. Nosotros estábamos aquí presentes, no estábamos con armas, no estábamos con piedras. Nosotros vinimos simplemente a repartir agua y vinagre para aquellos que estaban afectados por el gas lacrimógeno. Esas eran nuestras armas, simplemente agua para los manifestantes. Nosotros no estábamos ni siquiera marchando, estábamos simplemente regalando agua. El video que se ha viralizado es justamente de ese enfrentamiento en el que se ve claramente que el policía solamente utiliza la fuerza para poder apresarla junto a otras 3 personas. Junto a mi hermana están más de 10 personas también que han sido detenidas de manera arbitraria. Mi hermana fue llevada detenida a las 5 de la tarde y a partir de esa hora no supimos de ella sino hasta el día de hoy, hasta las 5 de la mañana. No fue por acción de ninguna persona ni ningún organismo, sino que nosotros como familia nos juntamos y fuimos a buscarla en la ciudad de Ibarra, y en ese momento fue que pudimos saber de ella. A pesar de que yo me presenté como su abogada, se negaron a darme información aquí en la Policía Nacional, en el destacamento de la Policía Nacional aquí en Otavalo. A través de este video hago responsable a la Policía Nacional y al gobierno de Daniel Noboa por esta detención arbitraria. Gina es madre, es una mujer quichua, es madre autónoma y tiene un niño de 5 años que lo está esperando en casa. Esperamos que se haga justicia y que ella pueda volver a nuestra casa, a su hogar.